Enseñanza espiritual 41. 1. En todos los tiempos os he hablado de la vida eterna que existe más allá de lo material. Os he prometido que todos gozaréis de ella, mas también os he revelado que debéis restituir los males que hayáis causado para que vuestro espíritu evolucione. 2. Para ayudaros os he dicho: haced buenas obras en la tierra, para que la simiente que sembréis dé buenos frutos y la cosecha la reciba yo, que soy el camino y la vida. 3. He visto que la humanidad es reacia, que se ha materializado y he tenido que darle mi enseñanza para hacerle comprender cuál es el camino que debe seguir para alcanzar la verdadera vida y encender en ella la esperanza de llegar a mí. 4. El camino para alcanzar la perfección es largo y sin mi ayuda divina no podréis llegar. La vida espiritual en el más allá es un misterio para el hombre, mas estudiad mi enseñanza, practicad lo que su esencia os enseña, y cuando traspaséis los umbrales de la vida verdadera, no os sorprenderéis ni os turbaréis. 5. En los primeros tiempos de la humanidad era tan escasa su evolución espiritual, que su intuición sobre la existencia del espíritu después de la muerte material, y el conocimiento de su destino final, hacía que el espíritu al desencarnar penetrara en un letargo profundo del cual lentamente iba despertando. Mas cuando Cristo se hizo hombre en Jesús para darle su enseñanza a todos los espíritus, una vez que hubo consumado su misión entre la humanidad, envió su luz a multitudes de seres que desde el principio del mundo esperaban su advenimiento para ser libertados de su turbación y poder elevarse hacia el Creador. 6. Solo Cristo podía iluminar aquellas tinieblas, solo su voz podía resucitar a aquellos espíritus que dormían para su evolución. Cuando Cristo expiró en cuanto hombre, el Espíritu Divino hizo luz en las moradas espirituales y en los mismos sepulcros, de donde salieron los espíritus que junto a sus cuerpos dormían el sueño de la muerte. Esos seres vagaron esa noche por el mundo, haciéndose visibles a las miradas humanas como un testimonio de que el Redentor era vida para todos los seres y de que el Espíritu es inmortal. 7. Solo Cristo podía mostrarles el camino para llegar a la cumbre del monte de la vida verdadera. Quien cree en Él, dé fe de su obra y practique su doctrina, no permanecerá estacionado. 8. Discípulos, no porque escuchéis estas revelaciones, que vienen a iluminar vuestro sendero, queráis sentiros superiores a vuestros hermanos. Es tan extenso el camino que tenéis que recorrer, que debéis comprender que apenas estáis dando los primeros pasos en él. Si os revelo algunos misterios del más allá, es para que desde ahora conozcáis el camino y os preparéis para no perderos ni tropezar en él. Ved que así como en este mundo existen muchos caminos por donde el hombre puede extraviarse, también en el extenso valle espiritual, existen sendas que pueden llevar a la confusión al espíritu, si éste no ha velado o llorado. 9. Dejad que la savia de mi amor os dé vida, recordad que os he dicho: yo soy la vid y vosotros los sarmientos, vosotros debéis dar frutos que glorifiquen al árbol del cual procedéis. 10. Es menester que analicéis con paciencia mi palabra, para que mañana sepáis explicarla a vuestros hermanos, y para que podáis practicarla de acuerdo con la verdad que ella encierra. ¿Cuándo alcanzará el hombre la perfección que le enseña mi ley? Cuando haya cumplido con el primer mandamiento. Porque hasta ahora, la humanidad ha amado todos los bienes del mundo antes que a su Creador, sin embargo cuando los hombres elevan su oración hacia mí, todos dicen amarme, y cuando por causa de su pecado encuentran el dolor me pregunta: Señor, ¿por qué me castigáis si os amo tanto? Mas luego, cuando he quitado de su camino el abrojo que los hería, se olvidan de quien tanto los ama. Parábola. 11. Escuchad. En una sinagoga dos hombres se encontraban orando, uno de ellos vestía lujosas galas, el otro iba casi desnudo. El primero daba gracias al Creador, porque todo lo que poseía, creía tenerlo por sus propios méritos, y juzgaba que aquel que a su lado se encontraba, pobre, desnudo y hambriento, era porque así recogía la cosecha de lo que con su pecado había sembrado. 12. El pobre se sentía indigno de estar ante la presencia de su Señor y pedía perdón y fuerzas, para cumplir con su expiación. 13. El poderoso daba gracias, porque juzgaba que si su cuerpo estaba engalanado, más debería estarlo su espíritu. 14. Pasó el tiempo y la muerte sorprendió a ambos. El rico era llorado por los suyos, su entierro fue solemne y tuvo una rica sepultura.
Su espíritu se desprendió de la materia y al penetrar en el valle espiritual se turbó, porque su materialismo le impedía elevarse, doquiera que daba un paso tropezaba y todo le parecía estar en tinieblas a su derredor. Mientras el pobre, que era un caminante, sintiéndose cansado, se sentó bajo un árbol y dando un suspiro dejó esta vida. Nadie lo lloró, nadie lo acompañó en aquella hora, él no tuvo sepultura porque su cuerpo fue pasto de las aves de rapiña. Su espíritu fue también al más allá con la fe con que vivió en el mundo, fe puesta en el futuro. Penetró en el valle de los espíritus sin que nadie le impidiera la entrada. Caminó en pos de una luz y al llegar a ella, se sintió vestido y engalanado y aquellas vestiduras tenían reflejos luminosos. Quiso aquel espíritu descansar de su larga jornada, cuando contempló delante de él a su padre, que con amor le entregaba el galardón que había conquistado con sus obras de fe y resignación. 15. El que había sido poderoso, se debatía aún en su confusión, por momentos olvidaba quién era, por instantes lloraba preguntando en dónde estaba, dónde se encontraba su cuerpo y dónde había dejado sus tesoros. Luego recordaba a su Señor para decirle: yo soy aquel que me presentaba en el templo para mostrar mis galas y mi poder, y deciros que estaba conforme con que vos me hubieseis dado tanto. ¿Por qué ahora me desconocéis y no me llamáis? Entonces escuchó una voz que le dijo: en la tierra solamente forjasteis una gloria para vuestras vanidades humanas, fuisteis altivo, humillasteis al pobre y tuvisteis horror del leproso. Nada de lo que acumulasteis en el mundo podía serviros para ayudaros en esta vida, es por eso que ahora sois el más menesteroso entre los menesterosos. 16. Aquel espíritu, lejos de aceptar y reconocer la justicia divina para iniciar con humildad su expiación, blasfemó en contra de su Señor, llamándolo injusto. Y alejándose de él, cada vez más turbado por la ira, encontró a su paso una legión de seres que se dirigían a la tierra a causar daños a la humanidad, se alió a ellos, sembrando a su paso vanidades, materialismo, egoísmo y soberbia. Mas llegó a sentir hastío y cansancio de causar tanto mal, y por un instante se detuvo a meditar. Habían pasado siglos, había causado muchas víctimas, porque a todos los que inspiró, los condujo al abismo. Se sintió solo, mas en su soledad escuchaba una voz que le hablaba desde el interior de su ser, era su conciencia, que al fin lograba ser escuchada, se juzgó a sí mismo y se sintió muy pequeño ante la creación, entonces con humildad, doblegado ya su orgullo, buscó a su Señor y en su oración, le habló pidiéndole perdón para sus faltas, y la voz del Padre le dijo: yo os perdono, mas id en busca de aquel hambriento a quien juzgasteis en la sinagoga. Cuando estaba dispuesto a cumplir con aquel mandato, elevó su mirada y vio que aquel a quien había contemplado miserable en el mundo, se encontraba cubierto de blanquísima vestidura, dedicado a servir a su Señor, haciendo luz en el sendero de los espíritus perdidos. Entonces él, que fue soberbio, pero que ya se había arrepentido, dijo a su hermano: ayudadme a cumplir mi restitución espiritual. El otro, lleno de compasión y amor, sin sentir repulsión por las impurezas que éste llevaba en su espíritu, le ayudó en su purificación. 17. Por medio de esta parábola, simplifico lo que podréis encontrar en el más allá de vuestra vida humana, para que presintáis las pruebas que pueden presentarse a todos los que no preparen con sus obras de amor su entrada en el valle espiritual. 18. Quiero haceros comprender que de todos los que sin fanatismo hacen una vida espiritual, sana y recta, de su espíritu brotarán los buenos ejemplos, como destellos de luz de que lo mismo iluminarán el camino de un espíritu encarnado, como del que habita en lo invisible. 19. Antes de Cristo no hubo nadie capaz de hacer la luz en los espíritus que vivían en las tinieblas del pecado. 20. Yo fui el primero en penetrar en los mundos de turbación para llevar ahí la luz y así enseñar a mis discípulos a hacer lo mismo con sus hermanos, porque el Cordero fue el único que desató los sellos que guardaban el gran libro de la vida y de la sabiduría verdadera. 21. La voz que escucháis, es la del sexto sello y si ella no fue oída en todas las naciones, fue porque los hombres no estaban preparados, porque fueron soberbios a la voz de mi llamado, dejando que solamente me escuchara el pobre, el hambriento y el desnudo. 22. Hoy os digo, sabed perdonar y sabed tender vuestra mano cuando seáis solicitados. 23.
Seguid las huellas de humildad y paciencia de Elías, él posee el mandato de purificar a los espíritus y de presentarlos al Padre. Ha trabajado incansablemente y me ofrece un pueblo limpio, sensible y preparado para oír mi palabra. Os ha traído al monte de la nueva Sión, para que escuchéis mi voz y al oírme os habéis estremecido. No dudéis porque ahora os esté entregando mi enseñanza por el conducto humano, siempre he venido a probar vuestra fe. Habéis pasado a una nueva etapa y debéis subir un escalón más en el camino de evolución del espíritu. 24. Benditos sean los que sacrifican su envoltura para perfeccionar su espíritu. Benditos los que llevan con humildad y paciencia su cruz. Cuando yo os contemple preparados, os pondré delante de una multitud para que la guiéis, y si perseveráis en la virtud, no penetrará en vuestro corazón la soberbia, no os sentiréis señores sino siervos, y esas porciones se multiplicarán. Mas, ay, de los que equivoquen mis mandatos, y lleven al abismo a sus hermanos en lugar de hacerlos escalar el monte de su evolución. Cuánto tendrán que luchar para defenderse de sus adversarios, y cuántas veces se quebrantará su corazón en esa lucha. Mas vosotros en vuestra obediencia, pensad que estáis conquistando la cima en donde todo sufrimiento es recompensado con mi bendición. 25. En corto tiempo vendrán a la tierra las generaciones prometidas, las que alcanzarán grandes adelantos en el camino del progreso espiritual. Ellas interpretarán mi palabra mejor que vosotros y la esparcirán por todos los pueblos. Esos nuevos seres que hoy preparo se comunicarán de espíritu a espíritu conmigo y darán pruebas de su potestad entre sus semejantes. 26. Pueblo amado, si os preparáis, yo os inspiraré leyes y obras que sorprenderán a la humanidad, vuestra mente iluminada descubrirá en la naturaleza y en vuestro espíritu, todo lo que hay de grande y de perfecto. Entonces estaréis en pleno conocimiento de vuestros dones, y vuestras obras serán grandes en amor y caridad hacia vuestros hermanos. 27. Sed buenos labriegos en el huerto de vuestro Señor, cortad la mala hierba, cuidad de las plantas y cuando las miréis florecer, gozad y ofrecedme vuestro trabajo. Pensad que si os doy la misión de dar la vida a las plantas, no debéis causar dolor ni herir a esas criaturas. Os hablo de vuestros hermanos, de su sensible corazón para que siempre veléis por ellos con amor, como os he enseñado. 28. Comprended que no es imposible cumplir con mis leyes, solo debéis orar y llenaros de una firme voluntad, de amor a vuestro Padre, en la caridad y en el amor a vuestros hermanos, y yo derramaré mi potestad en vosotros. No quiero que lleguéis al sacrificio. Amad, sed virtuosos y tendréis en vosotros mis complacencias. 29. No me culpéis de vuestros desvíos. Yo os he dado la conciencia para que os guiéis con su luz, ella es juez inflexible que os ha mostrado siempre el camino del bien y os ha prevenido para que no caigáis en tentación. También os he rodeado de seres que os ayudan a comprender vuestra misión y a adquirir las virtudes de humildad y mansedumbre. 30. Vosotros quedaréis como herederos de esta gracia, mas debéis comprender que cuando os digo, pedid que se os dará, debéis elevaros en oración para que pidáis lo que convenga a vuestro espíritu, porque algunos tan solo piden para su vida terrestre. Pero yo os concedo según mi voluntad y no la vuestra. ¿Qué sería de vosotros si siempre os concediera según vuestros deseos? ¿Cuántas veces habéis pedido con insistencia algo que creyéndolo para vuestro bien y habiéndolo esperado al anochecer y al amanecer, no lo habéis visto realizado? Mas cuando el tiempo ha pasado, os habéis dado cuenta de que estabais equivocados y de que el Padre tenía razón. Sin embargo, al necio, al inconforme, al exigente, se le ha entregado lo que reclama, para que las consecuencias dolorosas y adversas lo dobleguen ante la verdad, mas a unos y a otros les he concedido pruebas para su propio bien, mientras unos aprenden por el amor, otros por el dolor. 31. Me recreo viéndoos llegar ante mi enseñanza y en vuestra elevación, siento la caricia del Hijo en mi espíritu. El Padre, anhelando ser amado por los que se encuentran lejos de su reino, se ha acercado a vosotros para recibir vuestro ósculo. Y mientras la humanidad no se salve, unos me verán esperándoles día tras día, y siglo tras siglo, y otros me presentirán pendiente de la cruz por su falta de amor. 32. De aquellos sois vosotros, mas al escuchar mi palabra habéis visto que antes que condenaros os he perdonado. He contemplado vuestros labios amargos y los he endulzado con mi palabra. Os he visto cansados por las pruebas de la vida y os he dado mi fortaleza. 33.
El que siente minado su cuerpo por el dolor se pregunta, si no habrá hecho mal uso de él. Y contrito me interroga para saber cómo recuperar su vigor que le permita seguir luchando, entonces le digo, penetrad en el fondo de mi palabra que es la ley, y en sus preceptos y máximas encontrará cada quien la enseñanza que necesita. 34. No os alejéis hasta no haber comido de todos los frutos de esta mesa, y si después de ello no os sentís satisfechos, podéis marcharos en busca de otros manjares, pero si queréis comprender mi verdad, preparaos y no dudéis de mi presencia, solo porque no habéis recibido lo que de mí habéis solicitado. En verdad os digo, que en mi arcano están vuestros bienes, esperando el momento de vuestra preparación para ser en vuestro espíritu. 35. Algunos permanecen fuertes en este camino, otros flaquean a cada momento porque escuchan las palabras de sus hermanos, que les tientan a abandonar esta enseñanza. 36. A ellos, les digo, permaneced unas salvas más recibiendo mi enseñanza, y poned atención a lo que del Maestro escuchéis para que al menos llevéis luz en vuestro espíritu porque aún estáis ciegos. Sé que tendréis que volver a mí, y que seréis apóstoles de esta obra. 37. Quien me ha escuchado una vez, lleva una herida de amor en su corazón que nunca se cerrará. 38. ¿Cuántos de los que aquí encontraron la paz sin darse cuenta de ello, será menester que la pierdan para que retornen a mí? Porque se convencerán de que la paz no se compra con bienes materiales, por ser un tesoro que desciende de Dios. 39. La paz ha huido de los hombres y estos para encontrarla, tendrán que elevarse hacia mi espíritu. Hoy los poderosos han perdido su fuerza, los reyes tiemblan ante sus vasallos sublevados, los señores se han tornado en esclavos, los que se creían libres están atados por mi justicia, y los hombres de ciencia se confunden. 40. Daos cuenta de que todos los tesoros y poderes de los hombres no podrán comprar un átomo de paz, y que también el don de curación se ha apartado de los doctores, quienes no podrán comprar una sola gota de mi bálsamo con toda su ciencia, mientras su corazón no se despoje del egoísmo. 41. Discípulos amados, no dudéis de la gracia que os he confiado, ni os atemoricéis por la pobreza de vuestro vestido o por el lugar humilde que ocupáis entre vuestros hermanos. No temáis porque veáis que sois de los últimos en vuestros trabajos, no os sintáis humillados, sed conformes y dignos, pensad que si materialmente estáis bajo el mandato de vuestros hermanos, vuestro espíritu está sobre ellos. Podríais llegar hasta ser esclavo del mundo, mas vuestro espíritu ha sido libertado con mi luz para que habite en lo infinito y en lo eterno. El espíritu que es en verdad mi siervo, conoce la paz y la verdadera libertad. 42. Tendréis que cumplir con vuestra misión entre la humanidad, yo os guiaré para que llevéis la luz a vuestros hermanos, y no deberéis sentiros incapaces de cumplir con vuestro destino, porque a nadie le he asignado un cargo imposible de llevar a cabo. Me basta que oréis con limpidez y que estéis siempre preparados. 43. Con la oración se adquiere sabiduría, ella es la llave que abre el arcano divino, y es el lenguaje con el cual el espíritu del Hijo conversa con su Padre. 44. Cuántos prodigios y cuánta caridad podréis sembrar en vuestro camino, cuando os preparéis como os he enseñado. No necesitaréis libros de ciencia o filosofías para saber ni para enseñar, os bastará estudiar y analizar las enseñanzas que os he dado en los 3 tiempos. 45. Si sois pobres, nunca seréis parias. Luchad como todos por el pan de la tierra, pero no os afanéis más de lo debido, no sacrifiquéis vuestro cuerpo tratando de alcanzar y atesorar los bienes materiales. Distribuid vuestro tiempo para que podáis conceder unos instantes a la evolución de vuestro espíritu. 46. Si yo repruebo la materialización absoluta en el hombre, no por eso os aconsejo que persigáis únicamente lo espiritual. Mientras estéis en este mundo y tengáis materia, tendréis que armonizar hasta donde vuestra evolución os lo permita en vuestra vida, las necesidades del cuerpo con las del espíritu. Dad a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. 47. Vestid a vuestro cuerpo y defendedlo de la intemperie, mas a vuestro espíritu revestidlo de luz. Buscad el pan para vuestra materia, y así como buscáis que sea de buen gusto y que contenga las substancias que os sustenten, procurad a vuestro espíritu un alimento de verdadera vida para él. 48.
Si la carne se impone, sufre el espíritu; si el espíritu se impone, sufre la materia, y en verdad os digo, que se debe a que en ambos elementos no existe armonía. Esta existe cuando ambos forman un solo cuerpo y una sola voluntad. No os deis por satisfechos creyendo que con orar habéis cumplido vuestra misión. Yo solo os pido 5 minutos de oración, para que el resto del tiempo lo dediquéis a luchar por la vida material y a cumplir dentro de ella con los deberes de vuestro espíritu, sembrando entre vuestros hermanos la simiente de amor y caridad con vuestras buenas obras. Orad más con el espíritu que con la carne. Para salvarse no basta un instante de oración o un día de amor, sino una vida de perseverancia, de paciencia, de obras elevadas, de acatamiento a mis mandatos. 49. Discípulos, ¿qué me pedís por aquellos que ponen pedruscos en vuestro camino para haceros caer? El perdón pedís, que Él sea con ellos. Yo bendigo a los mismos que os hacen sufrir por mi causa. 50. Vivid en paz en vuestros hogares, haced en ellos un santuario, para que cuando penetren los seres invisibles, que turbados vengan del valle espiritual, encuentren en vuestro ser la luz y la paz que buscan y puedan así, elevarse al más allá. 51. ¿Qué sería de esos seres si contemplasen tan solo guerra dentro de vuestro hogar? ¿Qué sería de esos menesterosos? 52. No dejéis de tener caridad para con ellos. Tened fe en mí sin dejar que la luz de vuestro corazón se extinga, que es el amor hacia vuestros hermanos. Entonces será en vuestros hogares mi paz. Para ello preparad vuestro corazón, limpiad vuestro espíritu con arrepentimiento y regeneración, para que toméis la esencia de mi palabra y con ella seáis confortados. 53. Es menester que comprendáis mi palabra, para que no la arrojéis como hace el niño soberbio cuando desprecia el pan que se le ofrece. Esta palabra viene a salvaros, a apartaros de vuestras erróneas costumbres, del fanatismo y la confusión en que os han hecho caer las religiones. Si no entendéis mi palabra o no quisieseis escucharla y estudiarla, me estaréis rechazando y no llegaréis a conocer la finalidad de mi manifestación en el tercer tiempo. Llegará la fecha señalada para que ésta termine y entonces sentiréis un vacío en vuestro corazón y reconociendo que hubo una gracia que no supisteis apreciar, me llamaréis y ya no se escuchará mi palabra por conducto del entendimiento humano. Entonces caerá sobre vosotros el peso de vuestra incomprensión y no tendréis paz. ¿Queréis apurar este cáliz tan amargo? Yo os contemplaré con dolor y esperaré el día de vuestro retorno. Dejad que vuestro espíritu se liberte y venga a mí. Espiritualizaos para que podáis penetrar en la senda de elevación y de progreso en la vida verdadera. 54. Sed justos en todos vuestros actos y cuando corrijáis a vuestros hermanos, no seáis jueces ni verdugos. No toméis el látigo para castigar a un semejante. 55. En el segundo tiempo, habiendo penetrado Jesús en Jerusalén, encontró que el templo, el lugar consagrado para la oración y el culto, había sido convertido en mercado, y el maestro lleno de celo arrojó a los que así profanaban diciéndoles: la casa de mi padre no es lugar de comercio. Estos eran menos culpables que los encargados de guiar al espíritu de los hombres en el cumplimiento de la ley de Dios. Los sacerdotes habían convertido al templo en un lugar donde reinaban las ambiciones y la grandeza, y ese reinado fue destruido. 56. Hoy en este tiempo, he dejado que las consecuencias de las propias faltas de los hombres que profanan mi ley, se hagan sentir en la humanidad para que sepan interpretar su sentido y comprendan que es inflexible e inmutable. He señalado el camino al hombre, camino recto, y si de él se aparta, se expone a las consecuencias de una ley justa, porque en ella se manifiesta mi amor. 57. Guiad con celo a vuestros hijos, enseñadles a cumplir con las leyes del espíritu y de la materia, y si ellos las infringen, corregidles, porque vosotros como padres me representáis en la tierra. Recordad entonces a Jesús que lleno de santo enojo, dio una lección para todos los tiempos a los mercaderes de Jerusalén, defendiendo la causa divina, las leyes inmutables. 58. La humanidad me pide tranquilidad, teniendo en ella el don de la paz que se alcanza con el cumplimiento de sus deberes. Mas os pregunto, ¿es preciso que para tener paz debáis pasar antes por la guerra? Mirad cómo la buena simiente ha sido arrasada por la maldad. Unas naciones destruyen a las otras, las que hoy son fuertes, mañana quedarán aniquiladas.
Mi pueblo de Israel intercede en estos momentos por la humanidad, y me dice: Maestro, he orado y no me ha sido concedido lo que pido. ¿Sabéis, pueblo, cuántas penas habéis aliviado y cuánta esperanza ha inspirado vuestra oración en aquellas criaturas? No soy yo el que debe decir que la paz sea en el mundo, sino el hombre, cuando haya convertido su corazón al amor y a la humildad. 59. Qué grande es la ignorancia que me presenta la humanidad. Ni el sabio ni el ignorante han cumplido con mis leyes, y teniéndome como maestro, no han prestado oído a mis lecciones. Si vuestras faltas os hacen morir, tomad mi palabra como pan de vida eterna, vivid velando, trabajando en mi doctrina, llamando a vuestros hermanos. 60. Esta enseñanza es como un nuevo día, que ilumina el sendero de la humanidad. Habéis visto ocultarse en el ocaso una era y aparecer una nueva alborada, en que tendréis que mirar grandes luces, que iluminan a los hombres ante un gran despertar. Habéis visto desatadas las pasiones, el pecado dando amargos y dolorosos frutos, el mal invadiendo hogares y naciones, la injusticia enseñoreándose en los hombres. Mas yo vengo a detener ese desbordamiento, no a juzgar sino a encauzar al mundo. Y ese dolor que me presentáis y que vosotros os habéis labrado, no lo atribuyáis a Dios. Yo os he creado para que viváis, experimentéis y os elevéis por vuestros méritos. Sin embargo os amo y por ello vuestro dolor ha llegado a mí. He venido como consolador y maestro a devolveros lo que habéis perdido, anunciaros que el reino de paz se acerca a vosotros y que debéis preparaos para llegar a él. La humanidad se transformará y el bien será en el corazón de los hombres. 61. Desde el principio de los tiempos os he hablado en muchas formas para que me comprendieses y en particular a vosotros, que habéis sido mis confidentes, mis portavoces y heraldos que habéis llevado mis mensajes a los demás pueblos. Hoy os digo, que continuéis vuestra misión pacientemente, que no os detengáis ante la incredulidad y la incomprensión de vuestros hermanos. Mientras vosotros habéis creído y comprobado mi manifestación en este tiempo como Espíritu Divino, otros no están aún preparados para recibir esta nueva, mas no por esto los desconozcáis ni os desesperéis, lo que no podáis hacer vosotros lo haré yo. 62. He escogido esta nación y me place que de ella salgan mis labriegos a esparcir la semilla. Os estoy preparando para que seáis maestros, mas no jueces de vuestros hermanos. No olvidéis que os dejé entre vuestros hermanos como servidores y no como señores. Cuando esta palabra sea conocida y buscada por vuestros semejantes les diré. 63. Venid a mí, caminantes, yo tengo esa agua que calma la sed que abraza a vuestro espíritu. Os contemplo pobres de espíritu y materia, mas yo vengo a daros más de lo que me pedís. Os ofrezco un reino de paz, el mismo que ofrecí a las primeras criaturas que envié a este mundo. No es el agua de los manantiales, ni la paz perecedera que dura un instante, sino la gracia y la paz eterna, la verdad y la luz. Amaos los unos a los otros. 6. 64. Traigo para todos perdón y alivio, tanto para los que me aman, como para los indiferentes. No maldigo al que me ha injuriado, antes bien lo bendigo, porque sé que un día me amará. 65. No debéis ambicionar los placeres terrenales. Lo que hoy es, mañana no existe. Buscad y labrad la vida perdurable, esa vida de la que nadie retorna porque es la suprema verdad. Llegad a ella por el camino de mi enseñanza. Llegad, cumpliendo con mi mandato que en todos los tiempos os he dado. Amaos los unos a los otros. 66. Cuánto hay de gozo en mi espíritu al comunicarse con mis hijos. Después de este tiempo en que os di mi palabra por conducto del hombre, aprenderéis a buscarme en el infinito y vuestra comunión será más pura y constante, será la comunicación de espíritu a espíritu. 67. Qué alegría contemplo en mis hijos por haber vuelto a escucharme. Y, cómo me reconocen y me siguen. Os repito una vez más, hijos míos, amaos los unos a los otros, como os he enseñado siempre. 68. Os he llamado para seros grandes en espíritu, no señores del mundo. 69. Si sois humillados por mi causa, yo os ensalzaré. Si padecéis aflicciones, yo os consolaré. 70. Mi paz sea con vosotros.